porque vamos a hablar de Palestina y todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Los bombardeos en los territorios ocupados de Palestina se intensifican. Mientras tanto, el establecimiento internacional y nacional cierra filas en torno a estas acciones armadas de la entidad sionista. El presidente Gustavo Petro se solidariza con el pueblo palestino, exige fin a la matanza y llama a una conferencia internacional por la paz en este territorio del mundo. Además, ayer se conoció una noticia escabrosa y fue el bombardeo de un hospital bautista en Gaza por parte de Israel, que además dice que no fueron ellos sino la yihad islámica. Bueno, hay una confusión, pero lo terrible son 500 muertos en un hospital que también servía como refugio de personas que pues están en medio, la población civil en medio de esta guerra. Bueno, para ello hemos invitado a Felipe Medina Gutiérrez. Él es especialista en Medio Oriente por el Colegio de México, visitó Palestina y también los campos de refugiados palestinos en Jordania y Líbano. Felipe, muy buenos días y gracias por estar esta mañana de Bolche Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, arranquemos con lo que pasó ayer, el bombardeo de un hospital. Mientras el Ministerio de Sanidad gazatí habla de 500 muertos, Israel niega que haya sido quien bombardeó este hospital bautista. Bueno, ¿cómo es lo que pasó allí? Bueno, lo que sabemos es gracias a la gente que está en el terreno, como decimos, poniendo el pecho para informarnos a los que estamos lejos. Se trata de un hospital, de hecho, que es parte de la comunidad cristiana gazatí, y eso es algo interesante para la audiencia. Muy seguramente algunos lo saben, otros no, pero pues no todos los palestinos son musulmanes. Esto no es una guerra contra musulmanes, sino contra un pueblo que es diverso a nivel religioso. La primera cifra que nos llegó fueron 500 muertos, pero ya algunas cifras de Al Jazeera nos dicen que pasó por 2.000 muertos. Y el argumento israelí, la verdad que se cae de su propio peso, porque es muy poco probable que Hamas y Yihad Islámica u otro grupo armado de la Franja de Gaza tuviera la capacidad, digamos, de derribar todo un hospital con un misil, como sí lo hemos visto del lado israelí, volviendo polvo edificios, ¿no? Entonces ese es el panorama, una masacre más que ha movilizado a mucha gente, de hecho en la región, también en América Latina y en Estados Unidos, pero me llamó mucho la atención la dinámica de Medio Oriente, personas que se separan y se demarcan de las políticas de sus gobiernos. De acuerdo, bueno, ya hablemos un poco de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Un ataque del grupo Hamas la semana pasada, creo que histórico en términos del alcance, y bueno, una contraofensiva israelí. Bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este territorio y que ya ha escalado a Líbano, Siria, Irán está ahí pendiente? Bueno, ¿cómo ves tú lo que está pasando? Pues para mucha gente esto fue como repentino, sin embargo, pues yo como en mi labor de docente pues le hago seguimiento a este tema desde hace muchos años. Pues nosotros veníamos observando que, por ejemplo, la ocupación de Palestina lleva 75 años, de cosas igual de brutales a las que están pasando y nadie dijo nada. También observamos que la Franja de Gaza estaba bloqueada desde hace 16 años y que esta intervención militar de Israel tampoco era la primera vez. Ya desde el 2008 vimos algo que se llamó la Operación Plomo Fundido, más de 1.300 personas civiles asesinadas. Obviamente la cifra que manejamos hoy ya es mucho más alta, pero también vimos un escenario muy similar. Y en general en esos 16 años hemos visto un total de 5 guerras, ¿verdad? 5 masacres, 5 genocidios. Increíble hablar de genocidios repetitivos, porque el pueblo palestino sigue resistiendo. Entonces para mí no fue sorprendente. Ahora, del lado israelí lo sorprendente fue la falla de seguridad. No me gusta caer en teorías de la conspiración y más bien me fío en lo que dice la izquierda israelí judía. Y Gideon Levy, por ejemplo, llama la atención en una columna que esto es un fallo total de Benjamín Netanyahu
a quien servicios de inteligencia egipcio le avisaron que muy probablemente Hamás y otros grupos iban a realizar una operación, y él los desestimó diciendo: esta gente no es capaz de hacer eso. Y bueno, ahí vemos el resultado, lastimosamente pérdida de vidas humanas, que es algo que pues todos debemos rechazar. Y esto fue escalando hasta el presente que llevamos. Las dinámicas que nos enseñan las cifras, por ejemplo, de la guerra pasada, nos dice que 2008, por ejemplo, duró 23 días, 2012 8 días, 2014 50 días, 2021 11 días, y bueno, hoy en día llevamos varios días de esta guerra, ¿no? Entonces puede que termine mañana o puede que se alargue mucho más, ¿no? En eso estamos, en esa incertidumbre. Lo que vemos, para cerrar un poco la respuesta, es total asimetría, ¿no? Mucha gente cree y ya empieza a debatir que esto se trata de un conflicto. No hay partes ecuánimes en esto, o estamos hablando de una ocupación territorial de una potencia ocupante, tercer, cuarto ejército más grande y más poderoso del mundo, con toda la tecnología, financiado por el gobierno estadounidense. Y del otro lado vemos a la población civil y algunos grupos armados que fungen como resistencia, ¿no? Felipe, el número de personas asesinadas en este momento, en lo que va de la semana, supera la cifra que hubo en el 2014. Esto teniendo en cuenta que en el 2014 la ofensiva duró 51 días. Esto, ¿qué nos dice en el panorama y bueno, también qué podría venir después? Pues lo que nos dice es que es clarísimo el ánimo genocida que hay del ejército israelí sobre el pueblo palestino. Ya no puede haber duda. Quieren desaparecer totalmente a la gente, y lo que es más preocupante es que los medios convencionales siguen legitimando algo que es aberrante según el derecho internacional público, que mal o bien son las reglas de juego que tenemos hoy en día. Diferenciar de población combatiente a no combatiente. El atacar un hospital es la mejor muestra de ello. No hay tal consideración desde el ejército israelí, y toda la población civil está sufriendo de manera extrema bajo un bloqueo que también involucra cosas como el agua. Mucha gente está bebiendo agua del mar, me informan desde Gaza. La electricidad es fundamental, Israel la corta y la vuelve a poner, y eso afecta no solo la luz de un hogar, sino los generadores de electricidad para los hospitales. Entonces, el tema de alimentos también es fundamental, ¿no? Siempre Israel ha querido mantener con el mínimo de alimento a la población gazatí en una forma de castigo colectivo. Entonces tú mencionas la cifra va a seguir aumentando lastimosamente. Parece que nadie va a parar esta acción, especialmente hoy con la visita de Joe Biden. Pues vamos a ver qué es lo que va a decir, aunque todos sabemos pues que hay un alineamiento claro, ¿no?, de Estados Unidos con Israel. ¿Y qué es lo que puede venir? Hay algo preocupante que quiero ponerle a la audiencia, y es, uno de los planes de Israel es expulsar a la población gazatí de la Franja de Gaza, mandarla al desierto del Sinaí, que es actual estado egipcio, fronterizo con Israel y Palestina. Y lo que ha dicho el ejército de Israel es: miren, tranquilos, salgan, vamos a limpiar Gaza en sus términos, y pueden volver tranquilamente. Esto es una falacia. Lo que quieren crear es un segundo desplazamiento, una segunda limpieza étnica que en la historiografía palestina la conocimos como Nakba, o catástrofe de 1948. Felipe, hablemos un poco, hablabas de la visita de Joe Biden, y con este tema, con la causa palestina, siempre se va a poner en tela de juicio los alcances y lo que llamaríamos la comunidad internacional. Bueno, ¿qué pasa? Porque Occidente, la comunidad internacional, es tan ambivalente a la hora de tomar posición sobre este tema? Y segundo, quiero preguntarte por cómo es lo que ha dicho Petro, ¿no? Es quizás uno de los presidentes más comprometidos en este momento, pero me gustaría saber qué opinas de las reacciones que ha tenido el presidente de Colombia. Bueno, en torno a la primera pregunta, yo debato mucho. Tú también lo intuías ahí en la pregunta. Debato mucho lo que es Occidente y Oriente. Para mí el mundo no se divide así.
qué es Occidente, qué es Oriente es otro debate, pero la comunidad internacional es como otro concepto también demasiado difuso. ¿Qué es la comunidad internacional? Pues prácticamente Estados Unidos y Europa Occidental son los que están dirigiendo hoy en día la economía capitalista. Pues obviamente no podemos esperar mucho de estos sectores políticos. Europa, sobre todo occidental, donde hoy en día protestar por el pueblo palestino es un delito, llevar la bandera es un delito, y ellos obviamente los más responsables de lo que le pasó al pueblo judío, lo cual condenamos desde siempre en la Segunda Guerra Mundial, ellos son los responsables y los que debieron haber creado el Estado de Israel en Europa y no en Palestina. Palestina nunca tuvo nada que ver con el holocausto judío. Entonces todo eso todavía pesa hoy en día en el discurso. Cualquier persona que quiera debatir ese tema va a encontrar dificultad en Europa. Entonces pues es muy poco y a ello se suma, ojo, algo que en la región se está dando. Si uno quisiera ampliar ese concepto de Occidente, también debe involucrar a países como Emiratos Árabes Unidos, países que supuestamente son árabes musulmanes y que por ende deberían apoyar a Palestina. Bueno, el mundo no es blanco y negro, no porque seas árabe eres pro-palestino y no porque seas musulmán eres pro-palestino. Lo contrario que a esto es que estamos viendo gobiernos cómplices del Estado de Israel que quieren tener acuerdos lucrativos con este Estado y habían dejado de lado la causa palestina, que sí está en los corazones de la gran mayoría de poblaciones del Medio Oriente. Entonces a mí esta ruptura me gusta mucho porque es como que mueve un poco el escenario político. Los gobernantes ya están dudando en sus relaciones. Por ejemplo, Arabia Saudí estaba en curso de normalizar sus relaciones con Israel y esto lo ha dejado de al menos suspendido. Vamos a ver qué pasa. Entonces ese es un poco como yo veo estos apoyos, ¿no? Ahora, en torno al presidente Petro, en otro escenario me ponían a discutir si las posturas de él eran antisemitas. Antisemita siempre va a aparecer el concepto para descalificar a alguien que critique al Estado de Israel. Y para la audiencia todos sabemos, y si no hay que dejarlo en claridad, que ser antisemita involucraría también ser en contra de los árabes, porque los árabes son parte de los pueblos semitas. Entonces miren la incoherencia ahí de este término que es usado de manera política y tergiversada, ¿no? Y por supuesto el presidente Petro nunca ha tenido actitudes antisemitas. No se puede confundir eso a una crítica válida a un genocidio, una masacre, que claro, muchos sectores en Colombia, pues políticos y económicos, al ver que Colombia se está demarcando también una tradición de alineamiento a Israel desde hace décadas, ojo con esto, porque Colombia en el año 47 nunca se alineó a Israel totalmente, al contrario, votó en la resolución de partición de manera neutral, advirtiendo que esto era una gran injusticia. Pero los años van a llegar, el 69 en adelante, acuerdos económicos, después el Plan Colombia, el consenso de Washington, todas estas cuestiones van a alinear más a Israel, y por eso esta ruptura de Petro es tan válida, porque hace un movimiento atrevido de demarcarse de toda la tradición que venía teniendo pues el estatuto político colombiano. Entonces yo lo veo bien, traerá problemas como todo, porque pues son excusas de otros sectores para criticarlo, pero también voy viendo es de un día a otro que esto está bajando de tono, tanto del embajador de Israel, que no lo expulsaron, sigue aquí, seguimos teniendo embajada en Israel, y también la comunidad judía ha bajado su tono de crítica al presidente Petro. Obvio, esto puede cambiar mañana, pero veo que la tensión está bajando. Felipe, y finalmente, tú como experto, conoces Palestina, digamos, tienes monitoreado el tema, una posible solución, ¿cómo podemos resolver lo que pasa allá? Porque pues desde una perspectiva, pues Petro propone una conferencia internacional del tema Israel-Palestina, otros hablan de 2 estados, bueno, ¿cuál sería un buen camino para llegar a un acuerdo donde la gente no se mate? Porque es en última lo que uno quiere, ¿no? Que no hayan muertos y pues que exista, no sé, una resolución al tema. Bueno, me gustaría tu opinión sobre eso. Bueno, hay 2 soluciones, la utópica, ¿verdad? Y la realista.
lo primero que tiene que pasar aquí es un cese al fuego para hacer lo que tú dices, y es que no haya más vidas humanas que estén siendo, digamos, asesinadas y acabadas, ¿no? Eso es lo primordial. Y después hay que empezar a hablar del tema político. Es que el tema palestino no es una cuestión de refugiados, no es una cuestión humanitaria, esto es un tema político de una ocupación reconocida por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por la Corte Penal Internacional. Es decir, todo lo que uno volvería a tu concepto de Occidente lo reconoce como ocupación, y nunca estamos hablando de ello. Lo que hagamos de aquí en adelante serán paños tibios si uno no entra a discutir lo fundamental, y es fin a la ocupación de Palestina. Y posterior a ello viene ya el tema utópico, es la creación de un solo Estado. 2 estados no se puede. Al interior de Palestina está el tema de los asentamientos y colonos israelíes contrarios al derecho internacional público, y eso hace prácticamente imposible que se pueda crear 2 estados. Entonces, un estado con igualdad de ciudadanía, donde nadie esté por encima del otro por concepto de religión o etnia, sino igualdad de condiciones, esa es la única forma de resolver este elemento. Felipe, muchas gracias por estar esta mañana y pues por esta conversación sobre un tema tan delicado y que tiene al mundo como expectante. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes, un abrazo.